Hemos ya decidido y se convocan las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018. Algunas de las fechas más relevantes e importantes de este cronograma son las siguientes. 22 de abril, elecciones presidenciales en Venezuela. El 25 de febrero. Y decía Rafael que ha sido constante el mensaje de Tillerson sobre Venezuela, las sanciones impuestas por Estados Unidos, Departamento de Tesoro. Colombia anuncia el jueves que ya no va a permitir la entrada de más venezolanos si no tienen pasaporte. Y destacaba Roger, decía el error en la estrategia de Estados Unidos y de Shannon, pero ¿cuál es el camino? ¿Qué puede hacer Estados Unidos en una situación como la de Venezuela? Bueno, una medida que está sobre la mesa desde hace algún tiempo y hay varios gobiernos en la región que la están empujando es un bloqueo total al negocio petrolero del gobierno venezolano, que es una de las vías sanguíneas que todavía alimentan al régimen, junto con, cabe decirlo, ya que veníamos hablando de China y Rusia, también la asistencia de China y de Rusia, que han logrado forjar un vínculo bastante fuerte con el régimen de Nicolás Maduro. No parece por ahora que el gobierno de Donald Trump esté dispuesto a atenazar todavía más las sanciones por ese lado, en parte porque significaría un golpe para la economía de Estados Unidos, que necesita petróleo de Venezuela. Fuera de esta medida, que además existe el temor en algunos funcionarios de Estados Unidos de que pudiera llegar a profundizar la crisis humanitaria en Venezuela, no parece que hubieran muchísimos más elementos, más que continuar con la presión internacional, más que continuar exigiendo que se realicen elecciones libres, controladas internacionalmente, y que se libere a los presos políticos para tratar de reencauzar a Venezuela dentro de un proceso democrático. El último elemento que va a salir ahora de la Organización de Estados Americanos es el informe que podría terminar en la Corte Internacional Penal sobre violaciones de derechos humanos en el país caribeño, pero, insisto, más allá de lo que ya estaba haciendo la comunidad internacional y más allá de que se profundice la tenaza a las exportaciones petroleras, no parece haber otra opción. Y Tillerson, hombre de la industria petrolera, no descarta, pero tampoco lo confirma María Luisa, y es un tema que debe producir hasta desgaste, porque cada ciclo se habla de Venezuela, se habla de negociaciones, veíamos imágenes de diálogos en República Dominicana que en realidad no avanzan, y se habla ya de una nueva fecha de elecciones que, si todo transcurre como está, no va a generar sorpresas, y se va a hablar de una legitimidad de quien está en el poder. Sí, precisamente yo creo que hemos entrado en una etapa más crítica en el tema de la crisis política venezolana, porque está el fracaso, por un lado, de las negociaciones que tenía la oposición con representantes del gobierno en República Dominicana. Esas negociaciones han fracasado, lamentablemente. La oposición no cree en el gobierno venezolano, no se han dado las garantías que ellos pedían para elecciones justas y limpias. La oposición pedía remoción de los miembros del Tribunal Electoral, que cambiaran a los miembros, pedía que hubiera más espacio para que la oposición pudiera hacer sus presentaciones y sus ponencias en los medios de comunicación que están maniatados por el gobierno venezolano. Es decir, había una serie de requisitos que pedía la oposición, y ante la postura que ha tomado el régimen venezolano, decir de que no va a ceder ante ninguna de las peticiones de la oposición, que está representada por Jorge Borges en República Dominicana, entramos a un entrampamiento, a una agudización más complicada de la crisis venezolana. Viene la Cumbre de las Américas que se va a desarrollar en Lima, en el Perú, en mi país, y hay un poco una suerte de incertidumbre sobre qué puede ocurrir en Lima si llegamos a un punto cero